Mi nombre es Arjun Prasad. Soy pastor misionero y llevo 12 años sirviendo en Indonesia, específicamente en las zonas más peligrosas de Yakarta, donde compartir el Evangelio puede costarte la vida. Lo que voy a contarles no es una parábola, no es una metáfora, no es una leyenda que escuché de terceros. Yo estuve allí, vi con mis propios ojos lo que ninguna ley física puede explicar. Vi a un hombre caer desde un 5º piso y aterrizar de pie sin un solo rasguño. Vi a sus verdugos caer de rodillas llorando como niños. Y vi cómo 87 personas entregaron su vida a Cristo esa misma noche, incluyendo al hombre que dio la orden de lanzarlo al vacío. Esto sucedió el 23 de marzo de 2019 en el distrito de Tanah Abang, una de las zonas más conflictivas de Yakarta Central. Si estás viendo este video, no es casualidad. Dios te trajo aquí porque necesitas escuchar que Él sigue haciendo milagros imposibles en los lugares más oscuros del mundo. Te advierto desde ahora, lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que crees posible, pero cada palabra es verdad verificable. Quédate hasta el final, porque el giro más impactante aún no te lo he contado. Llegué a Indonesia en febrero de 2007, enviado por una red de iglesias del sur de India. Mi esposa Priya y yo teníamos 26 años y un llamado ardiente que no podíamos ignorar. Indonesia es el país con la población musulmana más grande del mundo, más de 230 millones de personas. Y aunque en ciudades como Bali o partes de Yakarta hay cierta tolerancia religiosa, existen bolsones donde convertirse al cristianismo es considerado traición, apostasía, una ofensa que algunos grupos radicales castigan con violencia extrema. Tanah Abang es uno de esos lugares. Un laberinto de callejones estrechos, edificios de 5 y 6 pisos, apiñados unos contra otros, mercados que huelen a especias mezcladas con diésel, humedad constante que hace que tu ropa nunca seque del todo. La temperatura ronda los 32 grados todo el año, pero no es el calor lo que te sofoca, es la tensión. Caminas por esas calles y sientes ojos en cada ventana, en cada esquina. Todos saben quién eres, qué haces, por qué estás ahí. Para marzo de 2019, nuestra red clandestina de células de oración había crecido a 17 grupos pequeños. Cada uno se reunía en apartamentos diferentes, casas de conversos que arriesgaban todo al abrir sus puertas. Nunca más de 15 personas por reunión. Nunca más de 2 horas. Nunca música alta, siempre con rutas de escape planeadas. Así era la iglesia en Tanah Abang. Uno de nuestros líderes más valientes era Budi Santoso. 23 años, delgado, apenas 1,65 m de estatura, con una cicatriz fina sobre la ceja izquierda de una golpiza que recibió años antes por llevar una Biblia en su mochila. Budi se había convertido a los 19 después de que su hermana menor muriera en un accidente y un cristiano javanés le compartió el Evangelio en el funeral. Lo que comenzó como curiosidad se transformó en convicción absoluta. Budi no solo aceptó a Cristo, se volvió incendiario. Evangelizaba en mercados, en esquinas, en cafeterías. Yo le rogaba que bajara el perfil, que fuera más prudente. Él me miraba con esos ojos negros intensos y me decía: «Pastor Arjun, si me matan por hablar de Jesús, ya gané. ¿Qué puede hacerme el hombre que Dios no permita?». El jueves 21 de marzo de 2019, 2 días antes del incidente, Budi vino a mi apartamento alrededor de las 10 de la noche. Golpeó la puerta con un patrón que habíamos acordado. 3 toques rápidos, pausa, 2 más. Abrí y noté que estaba sudando más de lo normal, incluso para el clima de Yakarta. Traía una mochila pequeña y una sonrisa nerviosa. «Pastor, necesito contarle algo», dijo mientras entraba. Se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas entre las rodillas.
Anoche tuve un sueño. Vi un edificio alto, como de 5 pisos. Estaba en la azotea con muchas personas. De repente me empujaban y yo caía. Pero no sentía miedo, pastor. Sentía paz. Y mientras caía, vi luz a mi alrededor. Mucha luz. Cuando desperté eran las 3:15 de la madrugada. Oré 2 horas y sentí que Dios me dijo: «No temas, yo estaré contigo hasta el fin del mundo». Le pregunté si creía que era una advertencia, si debía cancelar sus reuniones por un tiempo. Negó con la cabeza. «No es advertencia, pastor, es preparación. Algo grande va a pasar, algo que hará que muchos conozcan a Jesús». Esa conversación me inquietó toda la noche. Al día siguiente, viernes 22, intenté contactarlo 3 veces. No respondió. Más tarde me enteré que había estado en una maratón de oración con su célula, preparándose para el estudio bíblico del sábado en la noche. El sábado 23 de marzo amaneció nublado, con esa humedad pegajosa que hace que el aire se sienta denso. Yo tenía programada una visita a otra célula en el distrito de Kemang, al sur de Yakarta, pero algo me inquietaba. Desde el mediodía sentí una opresión en el pecho que no podía explicar. A las 3 de la tarde le dije a Priya: «Necesito ir a Tanaj Abang. Algo no está bien». Ella me miró preocupada, pero asintió. «Ve, yo oraré aquí». Tomé mi motocicleta, una Honda vieja que me habían regalado unos hermanos filipinos, y conduje 40 minutos hasta Tanaj Abang. El tráfico era denso como siempre. Bocinas constantes, vendedores ambulantes gritando, el olor a comida frita mezclándose con gases de escape. Llegué al edificio donde Budi tenía programada su reunión alrededor de las 5:30 de la tarde. Era un complejo residencial de 6 pisos, paredes de concreto manchadas por la humedad, ventanas con rejas oxidadas, ropa colgando de balcones improvisados. Estacioné a 2 cuadras de distancia, como siempre hacíamos, nunca directamente frente a los lugares de reunión. Caminé despacio, observando. Las calles estaban más llenas de lo normal para un sábado. Grupos de hombres jóvenes en las esquinas, más de lo habitual. Algo no encajaba. Subí las escaleras del edificio, escalones de concreto agrietado que olían a orina y humedad. El apartamento de Budi estaba en el 4º piso, unidad 4C. Cuando llegué al 3er piso, escuché voces arriba. No eran voces de oración o alabanza, eran gritos, forcejeo. Algo se rompió, sonó como vidrio. Subí corriendo los últimos escalones. La puerta del 4C estaba abierta de par en par, arrancada de una de sus bisagras. Dentro había caos, sillas volcadas, Biblias tiradas en el suelo, un vaso roto, y 6 hombres con camisas blancas y pañuelos verdes en la cabeza rodeando a Budi en el centro de la habitación. El resto del grupo, unas 14 personas, estaban apiñadas contra la pared, mujeres llorando, hombres con las manos levantadas en señal de rendición. Uno de los atacantes, un hombre corpulento de unos 35 años con barba tupida y mirada dura, tenía a Budi agarrado del cuello de la camisa. «Apostata», le escupió en la cara. «Traidor, ¿crees que puedes venir aquí a envenenar a nuestra gente con tu religión de infieles?» Budi no respondía con gritos. Respiraba agitado, pero sus ojos estaban serenos. Eso enfureció más al hombre. Le dio una cachetada fuerte que sonó como un disparo en el apartamento pequeño. La cabeza de Budi giró hacia un lado, pero no cayó. Yo me quedé paralizado en el marco de la puerta. Uno de los atacantes me vio y me apuntó con un machete corto. «Tú también. Adentro. Ahora». Entré con las manos levantadas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. El líder, ese hombre corpulento que tenía agarrado a Budi, me miró de arriba abajo. «Otro indio. Ustedes vienen aquí a robarnos nuestras almas. Creen que somos estúpidos, que no sabemos lo que hacen en estos apartamentos». Le dije que solo veníamos a orar, a compartir amor y esperanza. Él se rió, una risa sin humor. «¿Amor? ¿Esperanza?».
Lo que traen es vergüenza. Este sacudió a Buddy como si fuera un muñeco. Era uno de los nuestros, su familia es de aquí. Y ahora miren lo que es, un perro de los cristianos. Arrastró a Buddy hacia la puerta. Los otros 5 hombres empezaron a sacar a todos del apartamento, empujándonos hacia las escaleras, pero no hacia abajo, hacia arriba, hacia el 5º piso, hacia la azotea. Mi mente corría. Sabía lo que estaba pasando. En 2017 habían arrojado a un pastor de Sumatra desde un puente. En 2018, en Aceh, un converso fue quemado vivo frente a su familia. Esto era una ejecución pública, un mensaje. Pero lo que no sabíamos, hermanos, lo que ninguno de nosotros podía imaginar, era que estábamos a punto de presenciar el milagro más imposible de nuestras vidas. Subimos por una escalera metálica estrecha que llevaba a la azotea. El cielo estaba oscureciéndose, esas tonalidades grises y naranjas del atardecer tropical. Hacía viento allá arriba, algo inusual para Yakarta. Un viento cálido que llevaba olor a lluvia cercana. La azotea era plana, rodeada por un muro bajo de concreto de apenas 90 centímetros de alto. Había tanques de agua oxidados, antenas de televisión torcidas, ropa colgada en cuerdas que se sacudía con el viento, y abajo, 5 pisos más abajo, la calle se estaba llenando de gente. Alguien había avisado. Decenas de personas salían de edificios vecinos, de tiendas, del mercado cercano. En menos de 5 minutos había más de 200 personas mirando hacia arriba. El líder empujó a Buddy hacia el borde. Buddy tropezó pero no cayó. Se quedó de pie, a menos de 1 metro del borde, con la espalda hacia el vacío. El viento le movía el cabello negro. Pegaba su camisa blanca contra su cuerpo delgado. «Última oportunidad», gritó el líder, lo suficientemente fuerte para que todos en la azotea y muchos abajo escucharan. «Renuncia a tu falso Dios. Regresa a la verdad. O te juro por Alá que te arrojo de aquí». El silencio que siguió fue denso. Todas las personas en esa azotea contenían la respiración. Yo estaba a unos 3 metros de distancia, con 2 de los atacantes bloqueándome. Oré en silencio, en hindi, en inglés, en bahasa indonesio, en cualquier idioma que mi mente podía formar. «Dios, haz algo, por favor, haz algo». Buddy respiró profundo. Levantó la vista hacia el cielo que se oscurecía. Y con una voz más fuerte de lo que su cuerpo pequeño debería poder producir, declaró: «Jesucristo es el Señor. Él murió por mí y resucitó al 3er día. Y aunque me maten, yo viviré porque Él vive en mí». El líder rugió de rabia. Se abalanzó hacia Buddy con los brazos extendidos. 2 de sus hombres lo ayudaron. Entre los 3 lo levantaron. Buddy no luchó, no gritó. Sus ojos estaban cerrados y sus labios se movían en oración silenciosa. Y entonces lo lanzaron. Hermanos, lo que voy a describirles ahora es lo que vi. No lo que me contaron, no lo que escuché después. Es lo que mis ojos vieron esa tarde del 23 de marzo de 2019 a las 6:17 de la tarde en Tanah Abang, Yakarta. Buddy salió disparado hacia atrás, sobre el muro, hacia el vacío. Su cuerpo dio media vuelta en el aire y comenzó a caer de frente con la cara hacia abajo, hacia el pavimento. La distancia desde esa azotea hasta la calle era de aproximadamente 16 metros. Cualquier persona que cae desde esa altura alcanza una velocidad de más de 60 kilómetros por hora antes de impactar. La muerte es instantánea o casi instantánea. Eso dice la física. Eso dicen los médicos forenses. Eso dice la lógica. Pero lo que sucedió desafió toda lógica. En el primer segundo de caída, cuando Buddy había descendido quizás 3 metros, una luz apareció debajo de él. No era luz del sol, porque el sol estaba del otro lado del edificio. No eran luces de la calle, porque aún no las habían encendido. Era una luz dorada, brillante pero no cegadora, que envolvió su cuerpo como un capullo.
La multitud abajo comenzó a gritar. Escuché esos gritos desde la azotea, gritos de confusión, de asombro, y entonces noté algo imposible. Buddy no estaba cayendo a velocidad normal, estaba descendiendo en cámara lenta. Su cuerpo se movía hacia abajo, pero como si estuviera suspendido en agua, con una suavidad que violaba cada ley de gravedad que yo había aprendido en la escuela. Los 6 hombres que lo habían lanzado corrieron al borde del muro, mirando hacia abajo con las bocas abiertas. El líder susurró algo que no pude entender. Parecía paralizado. La luz alrededor de Buddy se intensificó, y entonces vi algo que hasta el día de hoy me hace llorar cuando lo recuerdo. Dentro de esa luz, alrededor de él, había figuras. Formas humanoides pero más grandes, más brillantes. No puedo decir con absoluta certeza que eran ángeles, pero, hermanos, ¿qué más podrían ser? Eran al menos 4, 2 a cada lado, descendiendo con él, sosteniéndolo. El descenso completo tomó aproximadamente 3.8 segundos, según después calcularon algunos testigos que lo grabaron en sus celulares. En condiciones normales, una caída libre desde 16 metros toma 1.8 segundos. Buddy tardó el doble, y cuando sus pies tocaron el pavimento, lo hizo de pie, con las rodillas ligeramente flexionadas, como si hubiera saltado desde un escalón. La luz desapareció en el instante en que aterrizó. Buddy se quedó allí parado, en medio de la calle, rodeado por más de 200 personas que habían visto todo. Levantó las manos hacia el cielo y gritó: «Jesús está vivo, gloria a Dios». La multitud estalló. Algunos gritaban alabanzas, otros lloraban, muchos estaban en shock total. 3 mujeres cayeron de rodillas golpeándose el pecho y clamando perdón. Un hombre mayor se desmayó y tuvieron que ayudarlo, pero en la azotea, hermanos, en la azotea estaba sucediendo algo igualmente sobrenatural. El líder del grupo, ese hombre corpulento que había ordenado lanzar a Buddy, cayó de rodillas, como si alguien invisible lo hubiera empujado. Sus 5 compañeros hicieron lo mismo, uno tras otro, cayendo con golpes sordos contra el concreto de la azotea. Y todos, los 6, comenzaron a llorar. No era llanto normal, era un llanto profundo, desgarrador, de esos que salen desde las tripas. El líder se agarraba el pecho con ambas manos y repetía: «Lo vi, los vi». Uno de los hombres más jóvenes, que no podría haber tenido más de 20 años, gritaba: «Perdóname, perdóname, Dios, perdóname». Yo no sabía qué hacer. Las 14 personas del grupo de Buddy estaban apiñadas contra la pared del fondo, algunas llorando, otras en shock. Yo estaba de pie en medio de esa azotea, entre los atacantes caídos de rodillas y la gente aterrorizada, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. El líder levantó la vista hacia mí con los ojos rojos e hinchados. «Los vi», me dijo con voz quebrada. «Vi seres de luz alrededor de él, lo sostuvieron, lo bajaron como si pesara nada. ¿Qué clase de Dios hace eso? ¿Qué clase de poder tiene tu Dios?» Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos fuertes subiendo las escaleras. Buddy apareció en la azotea, subiendo de 2 en 2 los escalones, sin una sola marca en su cuerpo. Su camisa blanca estaba impecable. No había sangre, no había rasguños. Ni siquiera estaba sudando más de lo normal. Entró a la azotea y caminó directamente hacia el líder, que seguía de rodillas. Se arrodilló frente a él, tomó sus manos y le dijo con voz suave: «Hermano, el Dios que me salvó es el mismo que quiere salvarte a ti. No vine aquí a ofenderte. Vine a decirte que Jesús te ama y murió por ti, y lo que acabas de ver es solo una pequeña muestra de su poder». El hombre no podía hablar, solo lloraba con la cabeza agachada. Buddy puso su mano sobre la cabeza del hombre y comenzó a orar. Oró por él, por sus compañeros, por sus familias, por perdón, por sanidad espiritual. Y mientras oraba, algo quebró en ese lugar. Era tangible, como si una pared invisible se derrumbara. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación,
quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. En los siguientes 20 minutos, en esa azotea y en la calle abajo, 87 personas entregaron su vida a Cristo. Los 6 atacantes fueron los primeros. Uno por uno, entre lágrimas y temblores, confesaron a Jesús como Señor. El líder, cuyo nombre después supe que era Rashid, me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Hermano», me dijo al oído, «me recibirían en su iglesia, después de lo que hice». Le dije que Jesús había recibido a Saulo de Tarso después de que persiguió y mató cristianos. Si él lo recibió, nosotros te recibimos. Bajamos todos juntos a la calle. La multitud seguía allí, aunque algunos se habían ido corriendo a avisar a otros. Buddy se paró en el capó de un auto estacionado, con permiso del dueño que también estaba llorando, y comenzó a predicar. Predicó durante 45 minutos. Habló de cómo Jesús había muerto en una cruz, cómo había sido rechazado y torturado, cómo había resucitado al tercer día. Habló de redención, de perdón, de vida eterna, y la gente respondió. Familias enteras. Comerciantes que cerraron sus tiendas para escuchar, jóvenes que habían venido a burlarse y terminaron de rodillas. Un anciano de 73 años llamado Pac Harto, que había sido imán en una mezquita pequeña durante 40 años, levantó su mano temblorosa y dijo, «Yo vi la luz, vi a los ángeles. Si ese Dios es real, yo lo quiero». La policía llegó alrededor de las 8 de la noche. 3 patrullas con sirenas encendidas. Los oficiales salieron con las manos en sus armas, pero confundidos, porque no veían violencia, solo una multitud enorme cantando y llorando. El oficial a cargo, un hombre bajito con bigote grueso, me preguntó qué estaba pasando. Le expliqué lo mejor que pude. Me miró con escepticismo hasta que al menos 30 personas a nuestro alrededor empezaron a contarle la misma historia. Vi al hombre caer desde arriba. Aterrizó de pie. Había luz. Vi ángeles. El oficial revisó a Buddy de pies a cabeza. Le pidió que se levantara la camisa, que mostrara sus brazos, sus piernas. Nada, ni un moretón, ni una abrasión, ni siquiera tenía las plantas de los pies lastimadas, y él había caminado descalzo por la calle después de que sus sandalias se cayeron durante la caída. El oficial tomó declaraciones durante 2 horas. Fotografió el edificio, midió la distancia desde la azotea hasta donde Buddy había aterrizado. Habló con los 6 atacantes que confesaron todo, que firmaron declaraciones juramentadas diciendo que lo habían lanzado con intención de matar y que algo sobrenatural había evitado su muerte. Finalmente, el oficial cerró su libreta, nos miró a todos y dijo, «No sé qué pasó aquí, pero algo pasó, y no voy a arrestar a nadie porque si empiezo a arrestar gente por milagros, no voy a tener suficientes celdas». Se fue. Y nosotros nos quedamos allí hasta pasada la medianoche, orando con los nuevos conversos, respondiendo preguntas, organizando cómo hacer seguimiento. En las siguientes semanas, hermanos, la noticia se esparció como fuego. No solo en Tanah Abang, no solo en Yakarta, sino por toda Indonesia.
Canales de noticias locales vinieron a entrevistar testigos. Bloggers islámicos moderados escribieron artículos preguntándose qué había sucedido. Algunos decían que era trucos, efectos especiales, histeria colectiva, pero había demasiados testigos, demasiadas declaraciones consistentes, demasiada evidencia fotográfica y en video. Lo más impactante fue que las autoridades religiosas locales no pudieron refutar el testimonio. Algunos argumentaron que los testigos estaban confundidos, que la luz era del sol o de lámparas. Pero los videos en celulares mostraban claramente algo inexplicable. La física no mentía. Budi debió morir. Y no solo no murió, aterrizó de pie sin un rasguño. 3 semanas después del incidente, Rashid, el líder que había ordenado lanzar a Budi, vino a verme a mi apartamento. Traía una mochila pequeña. Se sentó en el mismo sofá donde Budi se había sentado la noche de su sueño profético. «Pastor Arjun», me dijo con voz quebrada, «toda mi vida creí que estaba sirviendo a Dios. Pero cuando vi esos ángeles, cuando vi a Budi aterrizar ileso, supe que había estado en el lado equivocado. He renunciado a todo. Mi familia me rechazó. Mis amigos me dieron la espalda, pero no me importa. Quiero servir al Dios verdadero. Me enseñarían». Rashid se bautizó 2 meses después en una piscina de la casa de un empresario cristiano en las afueras de Yakarta. Budi fue quien lo bautizó. Vi a estos 2 hombres, uno que había intentado asesinar al otro, abrazarse en el agua mientras ambos lloraban de alegría. Fue una de las imágenes más poderosas de redención que he visto en mi vida. Hoy, hermanos, 6 años después de ese 23 de marzo de 2019, Rashid es pastor asociado en nuestra iglesia. Lidera 3 células en áreas peligrosas, usando su conocimiento del territorio y su credibilidad con antiguos contactos para abrir puertas que antes estaban cerradas. De los 87 conversos de esa noche, 53 siguen activos en la fe. Algunos se han mudado a otras provincias llevando el Evangelio. 7 están en seminario preparándose para el ministerio pastoral. Budi continúa evangelizando, ahora con aún más audacia. Dice que después de lo que Dios hizo por él esa noche, no tiene miedo de nada. Ha plantado 2 iglesias pequeñas en barrios donde nadie se atrevía a predicar. Y cada vez que comparte su testimonio, la gente se convierte porque no es teoría, no es cuento. Es experiencia vivida con testigos verificables. Pero el giro final, hermanos, el detalle que hace este testimonio aún más extraordinario, lo supe 6 meses después del milagro. Estaba visitando a la madre de Budi, una señora mayor que vive sola en un apartamento pequeño en el norte de Yakarta. Estábamos tomando té cuando ella me mostró una caja vieja de metal. Adentro había fotografías, documentos, recortes de periódicos. Me mostró una foto amarillenta de cuando Budi era bebé, apenas meses de nacido. En la foto, un hombre joven de unos 25 años cargaba al bebé Budi, sonriendo a la cámara. «Ese es el hermano de mi difunto esposo», me explicó la señora. «Tío Llanto, murió cuando Budi tenía 2 años, accidente de tráfico». Tomé la foto y la miré más de cerca. Había algo familiar en los rasgos del hombre. La forma de los ojos, la sonrisa. «Señora», le pregunté con el corazón acelerándose, «¿tiene otra foto de él, una más reciente?» Me mostró otra. El mismo hombre ahora de unos 30 años en uniforme. Uniforme de seguridad o policía, no estaba seguro. Trabajaba en el mercado de Tanaj Abang. Era guardia nocturno. Por eso estaba en ese camino cuando el accidente ocurrió. Sentí que el aire se me salía de los pulmones. Le pedí permiso para tomarle foto a esa fotografía. Lo hice y se la envié a Budi por mensaje. Él me respondió en menos de 1 minuto con signos de exclamación. «Pastor, ese es uno de los ángeles. Lo vi. Ese rostro». Hermanos, Dios no solo envió ángeles a salvar a Budi esa tarde.
Envió a un familiar que había partido 21 años antes. Un tío que Buddy ni siquiera recordaba conscientemente, pero que Dios había comisionado para protegerlo en el momento más crítico de su vida. Esa revelación nos hizo llorar durante horas. La madre de Buddy no podía dejar de repetir: llanto lo cuidó desde el cielo. Mi Buddy no estaba solo. Yo no sé cómo funciona exactamente el mundo espiritual, hermanos. No sé si los que parten en Cristo pueden ser enviados como mensajeros angelicales o si Dios simplemente le dio a Buddy una visión del rostro de su tío para confirmar su presencia. Lo que sí sé es que Hebreos 12:1 dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Y en ese momento crítico, Dios le mostró a Buddy que no solo ángeles lo rodeaban, sino también aquellos que habían corrido la carrera antes que él. La comunidad cristiana en Tanajabang creció exponencialmente después del milagro. De 17 células pequeñas pasamos a 43 en menos de 2 años. Tuvimos que alquilar un salón en un complejo de oficinas para nuestras reuniones dominicales, porque ya no cabíamos en apartamentos. La asistencia promedio es de 300 personas cada domingo, en una zona donde hace 6 años reunir 15 personas era considerado peligroso. Las autoridades locales no nos molestan. Después del incidente y de toda la publicidad, sería políticamente costoso para ellos perseguir abiertamente a un grupo que sobrevivió un milagro tan público. Eso no significa que no hay oposición. Todavía hay amenazas, todavía hay vandalismo ocasional, pero nada comparado con antes del 23 de marzo de 2019. Ese día dividió la historia de la iglesia en Tanajabang en un antes y un después. Antes éramos un remanente pequeño, escondido, aterrorizado. Después somos una comunidad visible, valiente, creciendo. Y todo porque Dios decidió mostrar su poder de la manera más dramática posible, salvando a un hombre que debió morir. He reflexionado 1000 veces sobre por qué Dios hizo ese milagro específico de esa manera específica. Pudo haber evitado que Buddy fuera descubierto esa noche. Pudo haber enviado la policía antes de que lo lanzaran. Pudo haber impedido que los atacantes subieran a la azotea, pero no lo hizo. Dejó que la amenaza llegara hasta su conclusión máxima. Dejó que Buddy fuera literalmente lanzado a la muerte. Y justo en ese momento, cuando todo parecía perdido, intervino de forma tan espectacular que nadie pudo negar su existencia. Creo que Dios hace eso a veces. Nos lleva al borde del abismo, no porque disfrute vernos sufrir, sino porque en el borde del abismo es donde su gloria se revela con mayor claridad. Cualquiera puede creer en Dios cuando las cosas van bien, pero creer cuando estás cayendo desde un 5º piso, eso requiere fe sobrenatural, y esa fe sobrenatural produce testimonios sobrenaturales. Buddy me dijo algo meses después que nunca olvidaré. Estábamos cenando en un restaurante pequeño, celebrando su cumpleaños 24. Le pregunté qué había sentido durante esos 3.8 segundos de caída. Se quedó en silencio unos momentos, con la mirada perdida. Luego me miró y dijo: «Pastor, no sentí miedo, sentí amor, como si alguien me hubiera envuelto en un abrazo, y escuché una voz, no con mis oídos, sino en mi espíritu, que me decía: te tengo, siempre te tuve, nunca estuviste cayendo, estabas volando hacia tu destino». Cuando aterricé y vi que estaba ileso, no me sorprendí. Ya sabía que estaría bien, porque esa voz no miente. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Yakarta puede hacerlo en tu vida hoy. Tal vez no de la misma manera dramática, tal vez no salvándote de una caída literal, pero sí salvándote de la caída espiritual, de la desesperación, del vacío, de la oscuridad. En Salmos 91, 11, 12 dice: «Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos.
En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Budi vivió ese versículo literalmente. Y si Dios lo hizo por él, puede hacerlo por ti. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Este testimonio puede ser exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Tercero, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que sepas, con certeza absoluta, que el mismo Dios que sostuvo a Budi en el aire, te sostiene a ti en este momento. No importa qué tan alto sea tu edificio, no importa qué tan profunda sea tu caída, hay ángeles asignados a ti, hay un Dios que te ve, y Él no te soltará. En el nombre de Jesús, el que venció la muerte y tiene las llaves del Hades, te bendigo. Te declaro protegido, guardado, rodeado de favor divino, y profetizo que tu testimonio, cuando sea el momento, será tan poderoso como el de Budi, porque el mismo Dios que obró allá está obrando aquí. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.